Buenas noches, gusto de verles otra vez. Eh, Quiero compartir con ustedes algunos pensamientos desde el libro de Primera de Pedro, carta de Primera de Pedro. Este era mi mensaje del martes pasado y me doy cuenta que puede ser de mucho provecho más todavía ahora. La carta del apóstol Pedro es una carta muy interesante, su primera carta, y como otras cartas. Su propósito es animar a creyentes que están pasando por pruebas, que están pasando por dificultades. La carta a los hebreos también es una carta que busca animar a los creyentes, busca recordarles eh, que ser cristiano es una carrera larga que incluye dificultades. Por alguna razón, y creo que este es un pensamiento más pagano que cristiano, por alguna razón hay personas que han creído, que creen, y que quizás en algún momento creí, que por ser un cristiano, todas las cosas me van a ir bien. Y hay que tener cuidado con esa definición. ¿Qué significa bien? ¿Ah? Eh, Más de alguna vez lo escuché bueno, en los lugares que trabajamos acá en la zona, en tantas partes donde trabajamos en Chile, pero más de alguna vez lo escuché, no, yo me hice evangélico. O alguien le decía, mira, está con muchos problemas, yo creo que tenés que acercarte a Dios para que se te acaben los problemas, ¿verdad? Y existe esta errónea deducción de que esta ecuación de yo me acerco a Dios, Dios me va a ayudar. O yo me acerco a Dios y entonces mis problemas se van a acabar. Bueno, eso no es así. Eh, yo diría casi al contrario. Eh, Ser creyente ser cristiano es ser llamado a una vida diferente. Es una manera diferente de vivir, es una manera diferente de entender nuestra existencia, es una manera diferente de entender nuestras relaciones con los demás, es una manera diferente de entender posesiones, es una manera diferente de entender lo que planificamos, en fin, todo lo que implica existir, como diría el escritor de Eclesiastés, todo lo que implica vivir debajo del sol. Los creyentes a quienes Pedro escribe son creyentes que están sufriendo. Y en algún momento el apóstol Pedro les dice, amados, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. En otras palabras, Pedro le dice, no, ustedes no deberían sorprenderse de estar pasando por las cosas que están pasando. Obviamente hay que entender un poquito de qué se trata el sufrimiento que los creyentes están pasando, a quienes Pedro escribe, el contexto primeramente, pero me parece que hay bastante lugar para aplicarlo a nosotros, no solo en el mismo contexto en que ellos estaban, sino también ampliarlo y aplicarlo al sufrimiento del creyente en general. Lo primero que llama la atención de esta carta es cómo empieza. Capítulo 1, versículo 1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Lo primero que llama la atención es que
Esto no está destinado a una iglesia en particular. Son áreas geográficas, son varias, lo que se conoce como Asia Menor, más o menos. Así que, en términos prácticos, realmente no sé cómo funcionó. No sé si Pedro escribió más de una carta. Escribió una y quizás tenía escribas que le ayudaban para hacer copias, para poder difundir esta carta, porque fotocopia no había. De eso estamos seguros. No había escáner, ni PDF, ni nada de esas cosas que tenemos hoy. Era costoso y lento el proceso. Lo primero que llama la atención entonces es que esta no es una carta dirigida a una iglesia en particular, sino que son a varias iglesias y por tanto muchos creyentes dispersados en diferentes áreas. La otra cosa que llama la atención es que Pedro se dirige a estos creyentes como expatriados. La palabra realmente aquí es exiliados, para que se entienda el concepto. Ellos son exiliados. Alguien que es exiliado es alguien que es forzado a dejar a su país, dejar su país. Es expulsado del país. No es 100% claro de dónde son. Alguien podría pensar que son una teoría que la que a mí me siento que le hace justicia es que son creyentes que fueron expulsados de Roma. Era común en el Imperio Romano expulsar. Acuérdense que los judíos, muchos judíos fueron expulsados. Me parece que entre ellos estaban Priscila y Aquila, que en algún momento fueron expulsados de Roma. Y la expulsión a veces tenía que ver con propósitos colonizadores. El imperio mandaría a gente de Roma, los menos influyentes, o quizás con menos poder adquisitivo, quizás los enviaría, o a veces no exactamente romanos, a veces serían extranjeros, y muchos judíos fueron expulsados, y eran expulsados con propósitos colonizadores, lo enviaban a otras provincias para aumentar las colonias romanas allí. Esa es una posibilidad. ¿Por qué de Roma? Porque al final Pedro se despide, ¿verdad? Eh, Diciendo que él está en Babilonia. Podría ser una manera simbólica de referirse a Roma. Pero lo importante es que los creyentes, Pedro, más importante que quiénes son exactamente, es cómo se refiere a ellos. En la Reina Valera, si ustedes se fijan, la palabra elegidos viene al principio del versículo 2. Pero en el texto griego se lee así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos exiliados o a los exiliados elegidos. Están juntos, son dos adjetivos que están trabajando juntos ahí. Hay dudas en términos de quién califica al otro. Eso es lo que un adjetivo hace, ¿verdad? Un adjetivo toma una posición más de un sustantivo y el otro lo califica. Y no hay claridad, los eruditos de griego no se ponen bien de acuerdo quién califica a quién. Ambas lecturas podrían ser posibles. Pero una posible lectura sería a los exiliados elegidos. Y eso inmediatamente presenta una especie de contradicción. Porque alguien diría, bueno, si soy elegido por Dios, porque más adelante, más abajo lo dice, si soy elegido por Dios, eso me llevaría a pensar que estoy bajo cierta protección, que tengo ciertos privilegios. Para ser elegido, ¿verdad? Cuando se habla en el fútbol, se menciona quiénes son los elegidos para jugar. Y se considera un privilegio, ¿verdad? Ser elegido, ser considerado para representar a un país en una actividad deportiva o en otra actividad. Ha sido elegido para esto. Eso implica implica un sentir de privilegio. Y efectivamente ser elegido por Dios es un privilegio. Pero no es un privilegio que hace a los creyentes exentos de pruebas. Que Dios haya elegido a los suyos o que los cristianos sean llamados elegidos no implica que estén exentos de dificultades o de pruebas. Estos creyentes están sufriendo. Y
Y la verdad es que a veces los creyentes nos olvidamos de esto, ¿verdad? El Señor Jesús dijo muy claramente, se los dijo, si a mí me han aborrecido, a ustedes también los van a aborrecer. El sufrimiento del cual Pedro habla aquí, el sufrimiento que él tiene en mente, es persecución por causa de ser cristiano. Pero no es la persecución del Imperio Romano, no es la persecución de Diocleciano o Domiciano, la persecución en la cual se escribió, durante el cual se escribió el libro de Apocalipsis, ¿verdad? De pasadita, Apocalipsis se escribió para animar a los creyentes. En literatura apocalíptica, que se escribía para animar al pueblo de Dios que estaba bajo pruebas difíciles. Para eso se escribía. Estos creyentes no están padeciendo esa persecución todavía. Es una persecución de clase más bien social. En la persecución, en lo que hoy día podríamos hablar de la cultura de la cancelación. Creyentes que están siendo cancelados. Yo hablé de esto en el campamento, perdón, los que estuvieron ahí en el campamento, confío en que tienen mala memoria y no se van a acordar de las cosas que dije. La gran mayoría no estuvo allí, pero... y estos creyentes sufren porque son cristianos. De hecho, Pedro le dice, si alguno sufre como cristiano. Así que el sufrimiento que Pedro tiene en mente es el sufrimiento de alguien que sufre por ser cristiano. Es evidente que es cristiano, ¿verdad? Pedro dice que ninguno sufra como malhechor u homicida o por entrometerse en lo ajeno. Bueno, estoy en la cárcel porque, Señor, mira, ¿por qué estoy sufriendo si lo único que hice fue robarme una moto? La necesitaba para ir a llegar a la reunión y estaba, no sé, la historia ustedes pueden imaginarla, ¿verdad? Oh, mire, señor, me metieron preso porque me puse a pelear ahí en el colegio o en la universidad y me llevaron preso, señor, ¿por qué? Bueno, Pedro dice que ninguno sufra. Si alguien sufre porque ha hecho algo malo, bueno, está bien, es lo que corresponde, ¿verdad? Es lo que corresponde. Pedro tiene en mente, le dice que ninguno sufra como malhechor o como homicida o por entremeterse en lo ajeno. Si alguno sufre como cristiano. Y Pedro insiste en esto cuando le dice que ellos por hacer el bien, están haciendo el bien y aún así hablan mal aún así están sufriendo. ¿Cuál era el sufrimiento que ellos padecían? Tienen que tener en mente que en el primer siglo y durante ese tiempo la cultura greco-romana, lo que hoy día nosotros llamamos pituto, en esa época era algo fundamental para existir. No solamente no era condenado, sino que era celebrado y era buscado tener buen pituto, ¿verdad? La palabra elegante para eso es nepotismo. Pero en esa época, por ejemplo, si alguien tenía una panadería, ese panadero pertenecía a un gremio con otros panaderos y juntos celebrarían al dios del pan, porque había dioses para todo. Había dioses para todo, ¿verdad? Esto no lo estoy inventando, esto es historia. Había dioses para todo. Y si quiere un botón de ejemplo, cuando Pablo predica en Atenas, dice que él está abrumado por la cantidad de altares de dioses que ve, que había dioses para todo, ¿verdad? Y ustedes conocen la historia. Y cuando viene el momento de adorar al Dios del templo, al Dios del pan, todos los panaderos van y ofrecen ofrendas al Dios del pan o al Dios del trigo, lo que sea, o al Dios de la cosecha o lo que sea, y tendrán ahí una fiesta grande que implicaría lo que Pedro llama también una orgía, muchas orgías y cosas típicas que pasaban en aquella, el beber de manera desenfrenada, actos de inmoralidad y todo eso ocurría en estas ocasiones. Antes que siga contando este ejemplo, bueno, no es ejemplo, es un poco el contexto. Algo fundamental en el mundo greco-romano era la relación cliente-patrón. ¿Okay? Cliente-patrón. No es exactamente igual como nosotros hoy día lo entendemos. ¿Ya? Conocemos las palabras, las usamos, el patrón, cliente, son palabras que usamos, pero tienen un significado un poquito diferente en el mundo greco-romano. El
el patrón es la persona, por decirlo así, que es influyente, que tiene posición, que tiene posesiones. A veces un político, un diplomático o alguien de mucho dinero. Los patrones buscaban a toda costa poder conseguir honor. Y muchas veces donaban dinero, donaban una calle, donaban una plaza a la ciudad y se colocaba el nombre. Y de esa manera ellos buscaban honor. Buscaban honor. Pero el patrón necesitaba de alguien, necesitaba del cliente. ¿Quién es el cliente? El cliente sería ¿cómo se llama que trabaja con piedra? Mason. Mire, se me están cruzando los idiomas. ¿Cómo se llama que trabaja con piedra? ¿Nadie se acuerda? Ya. El que trabaja con piedra, ¿verdad? Para hacer la calle, o el escultor, o lo que sea. Ese es el cliente. Tiene un nombre. Ahora no voy a quedar tranquilo hasta que me acuerde. Eh, Entonces, el patrón le da el trabajo al cliente, de esa manera el cliente tiene trabajo y el patrón lo va a promover con otros patrones. Y de esa manera el cliente se arma de su clientela. ¿Eh? Así funcionaba. Esto era buscado, era necesario para vivir. Pero ¿qué fue lo que pasó con estos creyentes que eran exiliados, que comenzaron sus negocios, comenzaron a trabajar? ¿Qué pasó? Bueno, ellos no se unían a esos gremios ya, o se iban de esos gremios, ya no participaban. Pedro les dice en el capítulo 4, a ellos les parece, basta el tiempo pasado para hacer lo que agrada a los gentiles, ¿verdad? Porque ellos se sorprenden, están en shock, diríamos, están sorprendidos de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Eso es lo que Pedro dice en el capítulo 3, creo. ¿Por qué? Ya no participan. El panadero ya no va a la celebración del Dios del pan. Y no solamente eso, sino que además venía el de los pescados e invitaba al del pan. Y le dice, oye, estamos celebrando al dios de los pescados, eh, Poseidón. Vamos a celebrar a Poseidón, el dios del mar. ¿Verdad? ¿Estoy bien, Amanda? Poseidón, el dios del mar y del océano. Y dice, ya, pues vamos. Y iban a celebrarlo. ¿Por qué? Porque en el mundo greco-romano no existía la idea de adorar a un solo dios. El culto era aceptado para todos los dioses. Todos los dioses eran bienvenidos. Llegaba alguien con un dios extranjero, aquí llegaba alguien de Canadá, yo traigo el dios de Toronto. ¿Cómo se llama ese dios? Bueno, como sea, ya lo vamos a adorar también. Todos los dioses eran bienvenidos. Y ahora los creyentes ya no son parte de eso. Están fuera. ¿Qué comienzan a hacer los previos clientes? ¿Qué comienzan a hacer los previos patrones? Comienzan a hablar mal de ellos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscan? En el primer siglo, yo mencioné que el cliente, el patrón, también el cliente, buscan construir honor. Lo que se quiere evitar es la vergüenza, ¿verdad? A toda costa. Hay cosas que acarrean vergüenza. ¿Qué es una de las cosas que acarrean vergüenza? Dejar de adorar a los dioses. De pasadita, cada familia tiene su dios, ¿verdad? Cada familia, eso le llaman lares. En los lares es donde se adoran a esos dioses. Si ustedes vieron la película Gladiador, ustedes se acuerdan que Máximos Meridios, no me acuerdo con el nombre, general de no sé cuantito de ejército, Máximos está orando a unos dioses chiquititos así, ¿verdad? Esos son los dioses de la familia. Cada familia tiene sus dioses. Ahora estos creyentes ya no tienen eso. Ahora adoran ¿a cuántos dioses? A un solo Dios. Tan loco ese. ¿Cómo un solo Dios? Los creyentes fueron catalogados de ateos porque negaban la existencia de otros dioses. Es interesante. Estos son nuestros hermanos del primer siglo. Nuestros hermanos del primer siglo, el segundo siglo, el tercer siglo. Comenzaban a hablar mal de ellos, comenzaban a murmurar, comenzaban a blasfemar, comenzaban a insultar. De esa manera ellos querían provocar vergüenza en ellos para que abandonaran la locura del cristianismo y volvieran y se reincorporaran a la antigua manera de vivir, que retomaran esa cosmovisión que era común para todas las personas.
Eso es lo que los creyentes están sufriendo. Imagínense que alguien, bueno, algo así ha pasado en otros países. Supongamos que usted tiene una consultoría, una consultoría de ingenieros, voy a usar el ejemplo. Pero como el ingeniero y la empresa son cristianos y no celebran a los dioses de la ingeniería, ¿quién es el dios de los ingenieros? Comienza a perder todos sus trabajos. Y a nadie más le lleva trabajos. Y a nadie más le encarga nada. ¿Por qué? Porque ya no pertenece a nuestro grupo. Esto es lo que los creyentes están sufriendo. Difícil, ¿verdad? No solamente están perdiendo sus bienes, están perdiendo sus trabajos, como el libro de los Hebreos dice. El escritor de los Hebreos, algo similar, les dice, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, por ser creyentes. Por supuesto, hay países hoy día, países comunistas, donde los creyentes pierden lo que tienen. Se lo han quitado, pierden todo. Terminan en la cárcel. Claro, a lo mejor ninguno de nosotros ha pasado por esto todavía. Pero es muy posible que un creyente sufra esto de la cancelación. Que hablen mal de nosotros, aun cuando estamos haciendo bien. Que digan cosas que son mentiras. Motivados solamente por, no sé, enojo, envidia o el hecho de que alguien ya no pertenece a nuestro grupo. Ha pasado, va a pasar y puede ser que esté pasando. ¿Cómo anima el apóstol Pedro a los creyentes? Antes de hablar de cómo los anima, quiero ampliar un poquito la tribulación y la prueba más allá del sufrimiento de lo que estos creyentes particularmente están pasando. ¿Tengo base bíblica para hacerlo? Creo que sí. En capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la palabra precioso aquí se relaciona, estar ligada a al vocablo griego, digamos, de donde viene la palabra precioso, se asocia con la palabra honor, de alta dignidad, de alto valor. No solamente precioso de algo que es lindo, oh, qué lindo. No, más bien enfatiza el valor que tiene. ¿Okay? La alta dignidad, el alto valor, el alto honor. El oro de alto valor, de alta dignidad, aún el oro, aunque perece, se prueba con fuego. Y vuestra fe, que también está siendo probada, el propósito es que sea hallada en alabanza, gloria y honor, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Voy a volver aquí a enfatizar un par de cositas, pero lo que quiero destacar aquí es lo que Pedro dice en el versículo 6. Vosotros os alegráis. ¿En qué se alegran? Se alegran en lo que ellos tienen, ¿verdad? En base a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, una esperanza viva. Los creyentes se alegran en ello, en esa esperanza viva. La esperanza se asocia con la idea de una herencia que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, una herencia que no se echa a perder, es incorruptible,
una herencia que no se contamina, no le entra polución. Oiga, vi algo que en China hicieron un domo gigante para cubrir la construcción de un edificio. Oye, qué espectacular. Para ayudar con la polución y todo eso. Los que están adentro se están muriendo, pero los de afuera también. Luego Pedro dice, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que nunca pierde su belleza, nunca pierde su valor, ¿verdad? Y Pedro dice, vosotros os alegráis en ello, en el 6, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, estas y otras. La palabra diversa es una palabra que se asocia a veces con el color. Pruebas que pueden venir de diferentes maneras, multiforme. De hecho, Pedro ocupa esta misma palabra para hablar de la multiforme gracia de Dios. Las multiformes pruebas se sobrellevan con la multiforme gracia de Dios. La palabra multiforme también podría traducirse como policromático, de diversos colores. En la Septuaginta se habla del abrigo de José, que era de muchos colores, es el vocablo griego que aparece aquí. En otras palabras, Pedro dice, las pruebas que ustedes están pasando son estas, pueden ser otras, pueden ser de otro tipo, pueden venir en otro color, puede venir en otra forma, puede venir en otro tiempo, puede manifestarse de una manera distinta, pero van a venir. Pero Pedro dice dos cosas. Primero, por un poco de tiempo, número uno, y si es necesario. Si la idea de poco tiempo no creo que se refiera al tiempo en que la prueba va a durar, creo que Pedro lo pone a la luz de la eternidad. Pedro ya habló de una herencia que es eterna, incorruptible, una esperanza viva. Eso es lo que ya espera. Y Pedro comienza animando a los creyentes, ¿verdad? Él comienza animándoles. Les comienza su carta recordándoles lo que ya tienen. Esto es lo que ustedes ya tienen. No tienen que conseguirlo, no tienen que trabajar para ello, ya lo tienen. Y no solamente lo tienen, sino que el apóstol le dice que esta está guardada para vosotros, reservada en los cielos, y ustedes son guardados por el poder de Dios mediante la fe. De nuevo, el ser guardado aquí va mucho más allá de lo físico. Acuérdese que hace años atrás escuché algo que me pareció tan certero, me pareció muy cierto, muy cierto. Decía, Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestro bienestar. Dios está más interesado en nuestro carácter. Ahora, a nadie le gusta eso. Yo preferiría el bienestar. Claro, obvio. Porque eso es lo que buscamos, ¿verdad? Y es normal. Pero Dios está trabajando en algo que permanece, ¿verdad? Él está trabajando en la imagen que Él tiene, el modelo que Él tiene es su propio Hijo. Está trabajando en eso, ¿verdad? Y Pedro anima a los creyentes y les dice, mire, ustedes ya están listos, ya están asegurados ya. Ustedes ya tienen una herencia, tienen una esperanza viva. Nadie se lo va a quitar. Ustedes aquí están siendo vilipendiados, ustedes aquí están siendo avergonzados, aquí ustedes están siendo blasfemados, aquí ustedes están siendo insultados por causa de Cristo. Pero ustedes ya tienen algo, ustedes ya son algo. Ya voy a hablar de lo que ellos son. Ahora está hablando de lo que ellos tienen. Esto es lo que ellos tienen. Una herencia. No sé si alguien aquí tendrá una herencia grande, que a lo mejor, dije, ojalá, no sé cuándo tengo que esperar que, ¿verdad? No sé si alguien tiene ese caso. A lo mejor alguien está esperando que por ahí algún tío o abuelo lejano por ahí, a lo mejor ya
deje la herencia, porque así funciona, ¿verdad? La herencia no funciona hasta que la persona que está dejando la herencia parta, ¿verdad? Hasta donde yo sé, mi herencia son los libros de mi papá. No sé si eso sigue en pie todavía, no sé si espero. Y con eso la verdad es que soy más que feliz. Pero Pedro habla de una herencia incorruptible, una herencia incontaminada, una herencia inmarcesible. Una clase de herencia que el mundo no puede dar. Imagínate que le llegue una carta, a veces llegan esos correos spam que se llaman. Si usted ha sido, el otro día me llegó alguien que me decía, usted murió mi esposa y usted salió calificado para heredar 15 millones de dólares. Dije, gracias, señor. Excelente. Claro, lo único que tiene que hacer es haga clic aquí, responda a este correo, denos sus datos. ¿No? Toda herencia en lo humano se puede perder. Y al final todo lo que es de este mundo se va a perder. Porque no importa lo que sucede, no importa quién sea. Lo que iba a decir, imagínense que usted se hace un examen de ADN y sale que está relacionado con Elon Musk o Donald Trump. Oye, sería bueno ser pariente de ellos, ¿verdad? La herencia. No, Pedro habla de una otra clase de herencia. Pedro dice, esto es lo que ustedes tienen. El Señor Jesucristo, por su resurrección, nos hizo renacer para una esperanza viva. Aunque ahora, por un poco de tiempo, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro continúa animando a los creyentes y una manera de animarles es recordarles que el mismo Señor Jesús fue rechazado. Él fue la piedra que los edificadores rechazaron. Imagínense, rechazaron al Señor mismo. Capítulo 2, versículo 4, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida, igual que ellos, y preciosa, de gran valor. De nuevo, Pedro ocupa esta terminología relacionada con el honor, con el valor de algo. El Señor Jesús, Él fue la piedra viva que fue desechada. Más adelante, Pedro vuelve a usar este lenguaje del ser desechado, como el Señor lo fue, en el versículo 7 del capítulo 2. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es de gran valor. Es de gran valor. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. La idea de desechar aquí es que es algo que es examinado y considerado como sin valor. Esa es la idea. Es examinado y luego de ser examinado es reconocido, es catalogado como sin valor. Hay una historia de una de mis películas favoritas, se llama Seabiscuit, la historia de un caballo de carrera. Una historia muy bonita, vale la pena verla. Y este caballo fue desechado. Por todos los que lo veían, desechaban el caballo como inservible. Este caballo nunca va a ganar una carrera. Lo vieron, lo examinaron y lo desecharon. Hasta que llegó alguien que lo vio. Dijo, este caballo es diferente. Y se convirtió en un campeón. Alguien vio el valor de ese caballo. El Señor fue analizado, fue oído, lo vieron. Este no puede ser, no. ¿Tú? ¿De Nazaret? ¿El hijo de José? Y tenemos nuestras dudas ahí. No puede ser que tú seas el Mesías. Y lo desecharon. Desecharon al Hijo de Dios. Pedro dice, pero para Dios
escogida, esta piedra escogida y preciosa. Para ustedes, los que creéis en Él, Él es de gran valor. Me salté el versículo 6 porque es importante lo que dice Pedro ahí. Por lo cual contiene la Escritura, también la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, escogida, preciosa, y el que en Él creyere no será avergonzado. Esto es lo que la sociedad está intentando hacer. Está intentando avergonzar a estas personas por causa de su fe. Un graffiti, creo que se llama el graffiti de Alexámenos, no me acuerdo bien ahora. Es uno de los pocos ejemplos que existe de un graffiti de alguien burlándose de un cristiano. No es muy claro, hay ciertas dudas, pero es muy posible que sea la burla de... Alguien se está burlando de esta persona que se llama, creo que es Alexámenos, debe ser más o menos del siglo III o IV. Y en este graffiti se ve a una cruz, a un hombre levantado de una cruz con una cabeza de burro. Y el graffiti dice, este es el Dios de Alexámenos. La burla a los creyentes siempre ha existido, siempre. Pedro dice, para él, para ustedes, él es de gran valor. Para los que no creen, es triste para los que no creen. Así que Pedro les anima recordándole que el Señor mismo sufrió. No solamente eso, sino que el Señor mismo es un ejemplo de alguien que sufrió haciendo el bien. Versículo 21 del capítulo 2. Para esto, porque para esto fuisteis llamados. Hay una relación entre, no sé, yo escuché muy poco de esto en mi vida como creyente, la verdad, para ser honesto. La relación que existe entre el ser llamado para ser creyente y el sufrimiento. Uno lee el Nuevo Testamento y siempre ve la conexión de seguir a Cristo y sufrir. Bueno, no sé por qué nunca le dimos peso a las palabras del Señor o no le hemos dado el peso suficiente cuando el Señor dice, toma tu qué, toma tu cruz. No dice toma tu celular o toma tu lo que sea, toma tu cruz. La cruz era sinónimo de vergüenza, era sinónimo de rechazo, la cruz era sinónimo de ignominia, la cruz era sinónimo de el deshonor más devastador que alguien podría sufrir. Toma tu cruz y sígueme. Eso fue lo que el Señor dijo. Y Pablo, después que sufre, creo que es después que es apedreado, no estoy seguro, creo que después que es apedreado Listra, él dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Espérate un poquito. A mí me dijeron, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo. Ya, yo soy salvo, tengo mi ticket para ir al cielo. Y ese es un evangelio peligroso. El evangelio que predica, oh, yo creí, soy salvo, listo, y ahora hago lo que quiero con mi vida. Da lo mismo. Cero compromiso con el Señor, cero compromiso con su palabra, cero compromiso con la iglesia. Vive su vida, pero soy salvo. Ese concepto no existía en los creyentes del primer siglo. Para los creyentes del primer siglo, bautizarse era muchas veces una sentencia de muerte, o al menos una sentencia de rechazo. Porque se estaban identificando con alguien que se autoproclamó Dios, que se autoproclamó rey y sin embargo fue crucificado. Sufrió la muerte más vergonzosa, la muerte que ni siquiera un ciudadano romano sufriría. Pero parece que los discípulos de Cristo hoy no tenemos ese sentido. Bueno, lo que decía es esta relación entre esta idea del Nuevo Testamento de la necesidad de sufrir. Pedro dice, a esto fuiste llamado en el versículo. Y más adelante él va a decir, en el capítulo 4, al final, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que el juicio comience por la casa de Dios?
A nadie le gusta sufrir. Y Dios no es un Dios que se complazca en que los suyos sufran. Tampoco el Señor nos llama a buscar el sufrimiento innecesariamente. Si usted va al dentista y le dice, no, no me ponga anestesia porque soy creyente y tengo que sufrir. Eso sería absolutamente irracional. No. El punto de vista es que el creyente no va a poder evitar esto. Va a venir. Ya sea por su testimonio o sea por otras razones. La fe, nuestra fe, es de más valor que el oro. El oro, dice que hoy día el oro, lo más seguro hoy día es comprar oro, porque la moneda se devalúa y las criptomonedas no sé hasta dónde son seguras. Lo mejor es comprar oro. Entonces, si usted quiere asegurarse, compre oro. El oro se prueba con fuego, se testea para ver su valor, para quitar impureza, para que incremente su valor, para que se esté seguro de que ese valor vale lo que vale. Pedro dice, vuestra fe tiene mucho más valor que el oro y tiene que pasar por ese fuego purificado. Pedro en el versículo 19 del capítulo 2 dice, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de alguno, perdón, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. En el 20 porque, pues, ¿qué gloria es? No hay gloria, no hay honor. Si pecando sois abofeteados y lo soportáis. No tiene gracia. Mas si haciendo lo bueno, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, porque para esto fuisteis también llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa que juzga justamente, quien llevó a sí mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a la justicia, a los pecados, vivamos, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El Señor sufrió, y sufrió de manera injusta. En el versículo 13 del capítulo 3, Pedro les vuelve a recordar. En el 13 dice, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Interesante. No nos pueden dañar. Claro, podrán dañarnos físicamente, pero el Señor también lo dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, porque después de eso nada más pueden hacer. En el 14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, Pedro está citando el Sermón del Monte aquí, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa, esta la famosa palabra apología, donde viene la palabra apologética, con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y vuelve a mencionar al Señor. También Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y el ejemplo que él luego da, esto de Noé y todo eso, tiene todo que ver con el ánimo que él está dando a los creyentes. No voy a ir ahí porque ahí sí que aguas profundas. No hay tiempo para verlo ahora. Pero lo que quería resaltar aquí es, otra vez, Pedro insiste en esto. Pedro insiste en que los creyentes deben mantener una buena conducta. Y si llegan a padecer por ello, el Señor lo dijo en el Sermón del Monte, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. A mí siempre me llama la atención cuando la primera paliza que le dieron a los apóstoles, a Pedro y a Juan, los golpearon y luego los dejaron ir, los amedrentaron, los líderes religiosos. Y dice que salieron, ¿cómo salieron?
gozosos de haber sido tenidos por dignos de sufrir por causa del nombre. No sé si yo podría hacer eso. O Pablo y Silas, ahí en la cárcel, en el calabozo del fondo, con los pies y las manos en el cepo, habiendo sido golpeados injustamente, y a la medianoche están cantando himnos a Dios. Ellos entendieron esto. Ellos no podían concebir ser un seguidor de Cristo y no sufrir. No concebían una vida cristiana exenta de sufrimiento por causa de su fe. Quedan 5 minutos para decir un par de cosas. Pedro va a animar a los creyentes recordándoles no solamente lo que tienen, sino lo que son. Pedro les va a decir, no se equivoquen, no, Dios no los ha abandonado. Esto es parte del plan. Si la voluntad de Dios así lo quiere, Pedro lo dice. Y en el capítulo 2, en el versículo 9, él le dirá a los creyentes, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia. Pedro está citando Oseas aquí, pero o está aludiendo a Oseas, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí Pedro está aludiendo por lo menos a Oseas, también Malaquías, también a Éxodo, echando mano de escritura del Antiguo Testamento. Me encanta la expresión pueblo adquirido por Dios. La palabra en hebreo es segulá, en hebreo, está tomada de Malaquías, también de Éxodo. Segulá se define como el regalo de los reyes, como algo que los reyes adquieren. Mire qué bonito. Eso es lo que los creyentes somos. Así como Dios nos ve. Somos un pueblo especial. Somos su pueblo amado. Somos su pueblo que ama con todo su corazón. Somos su pueblo especial. ¿Cómo tenemos que responder los creyentes? Porque es fácil desanimarse, ¿verdad? Es obvio. Es normal sentirse desanimado. Es normal sentirse un poquito perdido en medio de la prueba. Sentirse abandonado. Dejar de congregarse. Dejar de estar con otros creyentes. Dejar de mostrar las cosas que tenemos que mostrar. Dice que Pedro, entre las cosas que les dice, en el versículo 8 del capítulo 3, él dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Todos de un mismo sentir, una misma alma, compasivos, mostrando amor los unos a los otros, mostrando misericordia los unos a los otros. En el capítulo 4 hay más exhortaciones, ¿verdad? En el capítulo 7, más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Pedro más de una ocasión habla de ser sobrio. De hecho, en el capítulo 1, él habla de ceñid los lomos de vuestro entendimiento, a pensar con claridad, a no nublarse, a no dejar que las circunstancias adversas que los creyentes están pasando tomen el control de la mente, y al final eso va determinando. Y eso es una lucha grande, ¿verdad? Para el día de hoy, para cualquier persona, cuando las circunstancias empiezan a tomar control de nuestra mente, empiezan a tomar control de nuestras emociones. En un sentido es como que dejamos de ser sobrios, no estamos pensando bien. No estamos pensando de acuerdo a la realidad de lo que tenemos en Cristo, una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, reservada para vosotros en los cielos.
Dejamos de pensar y recordar lo que somos en Cristo, un pueblo especial, una nación santa, linaje escogido, un real sacerdocio. Eso es lo que somos, usted y yo, eso es lo que somos. Y entonces las pruebas, las dificultades, el rechazo, el insulto o lo que sea que el creyente está padeciendo se nos mete en la cabeza, empieza a determinar a veces lo que hacemos o lo que pensamos. Pedro les anima en el versículo 7 a ser sobrios, a velar en oración, porque además el fin de todas las cosas se acerca. ¿Cuándo comenzaron los últimos días? Cuando Pablo habla y dice, en los postreros días o en los postreros tiempos, ¿cuándo empezaron o todavía no empiezan? Pregunto a los teólogos de Maipú 1375. ¿Tienen que empezar esos postreros días, esos últimos días, o ya empezaron? A ver, veo inseguridad aquí, a ver. En el peor de los casos va a estar equivocado, así que no importa. A ver, ya empezaron. ¿Cuándo empezaron? Con la ascensión, la resurrección y ascensión del Señor. Ahí parte los últimos días. ¿Por qué? Porque la batalla ya está terminada ya. Si no hay nada más que hacer. El diablo derrotado, la muerte derrotada, Cristo es rey, ha resucitado. No hay nada más que hacer. Todo lo que hemos visto hasta ahora es pura paciencia de Dios. Los últimos días, Pablo hablaba de sí como los últimos días. Cuando escribe a los tesalonicenses dice, nosotros los que hemos quedado, para ellos era inminente. Si le hubieran dicho a Pablo, Pablo, te faltan 2000 años más todavía. No, no puede ser. Está todo listo, mira. Está todo dado, está calentito para que Cristo venga. Nunca ha habido un momento en la historia que no haya dejado de marcar inminencia. Siempre ha habido inminencia. Siempre. Es que los rusos, que los coreanos, el año 45, el año 40, la Segunda Guerra Mundial, no, que Hitler, el anticristo, que ahora sí viene el Señor. No, después no, en la guerra de los 80, y no, y Irán, Irak. Y ahí algunos creyentes perdiendo el tiempo tratando de calcular números, cuando el Señor dijo claramente, nadie sabe, y están perdiendo el tiempo ahí. Nadie sabe, no, pero ellos saben. No, no si va a venir tal día. Los últimos días empezaron del día en que el Señor ascendió al cielo. Ahí ascendió. Cuando el Espíritu descendió en Pentecostés, postreros días, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Y Pedro les dice, en vista de que el fin de todas las cosas se acerca, deberíamos vivir de una manera diferente, entonces, ¿verdad? Si realmente creemos que el fin está cerca, si estaba cerca para Pedro, imagínense para Pablo, para Juan y para ustedes. El fin de todas las cosas cerca. Por tanto, velad, no pierdan el tiempo haciendo cosas que no tienen impacto para la eternidad. El fin de todas las cosas se acerca. Que lo que hagamos, hermanos y hermanas, tenga propósito, tenga impacto. Acabamos de perder a alguien que dejó impacto. Lo vamos a ver luego en la voluntad del Señor. Ahí está. Esa es la nube de testigos que los creyentes tenemos para seguir adelante. A veces trabajando en el anonimato, haciendo cosas que a lo mejor nadie ve, quizás orando cuando nadie ve. ¿Cuántas cosas que los creyentes podemos hacer y no son públicas? No importa que no lo vean los demás, eso no tiene relevancia. Ninguna. El Señor lo dijo, vuestro Padre. Esa es la mirada que vale. Pedro le recuerda, el fin de todas las cosas se acerca. Sed sobrios, velad en oración. Y el 8, ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. Porque el amor, ¿qué es lo que hace el amor? El amor cubre multitud de pecados. Ferviente amor. No, es que no voy a reunión porque hace 3 años no me invitaron a una junta que hicieron.
A veces no, la gran mayoría de las veces nos ofendemos con tan poquito, ¿verdad? Pedro dice, ¿sabe qué? El fin de todas las cosas se acerca, por tanto, tengan ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuración. Esto no tiene que ver, este es un pasaje que se ocupaba para las conferencias justo antes de Semana Santa, justo antes de la conferencia de septiembre. Se paraba el hermano, primera de Pedro 4:9, hospedados los unos a los hermanos, necesitamos casa. No está hablando de eso Pedro. Pedro está hablando de recibir a los generalmente predicadores itinerantes que necesitaban de un lugar de comida para poder seguir predicando. Interesante que la didaqué o la didaje, la enseñanza apostólica, que se cree que fue lo que los apóstoles escribieron, ¿verdad? En la didaje se dice que un predicador tenía que ser recibido por no más de 2 o 3 días. No más de 2 o 3 días. Si se quedaba, ¿cómo era? Si se quedaba por más de eso, era un falso profeta. Mire, interesante, ¿eh? ¿Para qué? Para evitar los abusos y todo eso. Me pasé de la hora, tengo que terminar, pero quiero terminar. En el versículo 19 del capítulo 4, Pedro dice, mire, bueno, en el 13, bueno, antes dice, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. En el 13, sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también él, en la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? El 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Por qué Pedro dice al fiel Creador? Bueno, porque Él nos hizo, nos conoce, nos cuida y nos ama. Y es soberano, Él sabe. Encomienda su alma al fiel Creador. Termino con el versículo 10. Bueno, en el 8, Pedro les vuelve a recordar, bueno, en el 5, perdón, el 6. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, ahí está, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo anda buscando a quien devorar. No tiene que ver con perder la salvación, nada de eso. Tiene que ver con creyentes que están pajareando en su vida espiritual. Perdón que lo diga así tan chileno. Están espiritualmente pajareando. No están poniendo atención. Y el diablo está buscando a quien devorar. El 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo, los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aquí quería terminar. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, de nuevo, un poco de tiempo, el mismo os complete, el mismo os repare, el mismo os restablezca, afirme, fortalezca y establezca. Hay un propósito siempre. Lo que el creyente padece nunca va a ser en vano. No siempre vamos a saber por qué, pero sí podemos estar seguros de que el Señor está en control y que es parte de nuestra formación como creyentes, todos nosotros. Así que espero que esto nos anime a seguir adelante en nuestra carrera como creyentes, confiando en el Señor, porque Él nos ama, nos conoce. Él es nuestro fiel Creador y nuestro fiel Padre. Nuestro Dios, te agradecemos
por tu palabra, por esta carta escrita por Pedro a estos creyentes exiliados, lejos de su país, quizás lejos de familia, en un país diferente al cual quizás nacieron, pero más difícil todavía, siendo blasfemados, insultados por su fe en el Señor. Padre, gracias que tú eres nuestro fiel Creador, nuestro Rey, nuestro Redentor. Y nuestras vidas descansan en ti, están seguras en ti. Ayúdanos a recordar todas las verdades que tú nos has dejado para nuestro consuelo y para nuestra fortaleza espiritual. Encomendamos a ti y a tu pueblo, encomendamos a los que están sufriendo, que los consueles con la paz que viene de ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén.